Hola, hola, qué alegría estar en Voces del Renacer y como siempre me acompaña mi amiga y compañera Kate. De verdad, gracias por regalarnos estos minutos de tu tiempo, porque sabemos que la vida va rápido, que los días a veces pasan entre responsabilidades, el trabajo, que la familia, ciertas preocupaciones y aún así tú has decidido detenerte por un momento y escucharnos. Hoy vamos a hablar de algo que a primera vista puede parecer pequeño, algo cotidiano, incluso simple, algo que muchas personas dan por hecho, pero para otras puede convertirse en un gran desafío. Vamos a hablar del miedo a conducir. Sí, de ese miedo que a veces parece silencioso, pero que puede estar ocupando más espacio del que imaginamos en nuestra vida, de ese miedo que puede aparecer cuando pensamos en tomar el volante, el salir solas a la carretera a cierta velocidad o enfrentarnos a algo que nos hace sentir vulnerables. Pero hoy no solo vamos a hablar de ese miedo de manejar un auto o un carro. Hoy vamos a hablar de algo mucho más profundo, de independencia que nos genera conducir, de esa confianza hacia uno mismo, de valentía y de ese momento en que decides avanzar incluso cuando el miedo sigue ahí. Hola a todos, qué alegría estar aquí como siempre. Qué bueno, Mile, gracias por esa introducción tan bonita. Me encanta cómo planteas todo porque es verdad, a veces pensamos que cosas como aprender a conducir o atrevernos a dar un primer paso de algo, pues son muy pequeñas, pero en realidad sí, son muy significantes y hacen mucho efecto en nuestras vidas cuando aprendemos algo nuevo y sobre todo algo tan retador como lo es aprender a conducir, cambian muchas cosas en nuestra vida. Así que vamos a comenzar con este maravilloso episodio sobre aprender no solamente a conducir, sino a atravesar los miedos y lo que significa aprender una habilidad nueva que nos reta todos los días hasta que la dominamos. Bueno, vamos a empezar. Ahora sí, quiero preguntarles algo a ti que nos escuchan y respóndelo con total sinceridad. ¿Te ha pasado que sientes ese miedo al conducir? Ese miedo que te hace pensar que tal vez o todavía no estás lista, que te dice que es mejor esperar un poco más, le das la larga o la espera, o que hace que busques siempre otra alternativa, pues para no tener que sentarte al volante o no tener que conducir. O tal vez sientes que no pasa nada para pues usar, digamos, otra alternativa como un bus, pedir un taxi o alguien que te lleve. Y sí, eso puede que funcione por un tiempo, pero créeme que si lo pensamos bien, ese miedo puede estar limitando mucho más nuestros movimientos físicos. Puede estar frenando pues nuestra independencia, puede estar cerrando algunas oportunidades de trabajo o incluso puede impedirnos vivir experiencias que nos gustaría tener. A veces el miedo al volante empieza por tomar decisiones por nosotros sin que nos demos cuenta. Y lo más importante es que también puede afectar algo muy valioso, lo que es la confianza entre nosotras mismas. Y es por eso que hoy queremos invitarte a mirar este miedo con otros ojos, no como una señal de incapacidad, sino como una señal de que estás frente a algo más nuevo o algo que puede ayudarte a crecer. Tomar el volante yo creo que no es solo manejar un carro, un auto, es también atrever a moverte en tu vida y a ser un poco más independiente, a tomar decisiones, sobre todo confiar en ti misma. Creo que para nosotras las mujeres es un poco más retador que para los hombres, o desde mi experiencia lo veo así. Y también te enseña como que a recordarte que tú puedes elegir tu camino, aunque tengas miedo y que tú sí puedes tomar el control de tu vida de cierta manera y ser un poco más libre, porque cuando no sabes conducir, tienes siempre que estar dependiendo de otras personas, como hablaba Mile, de que te lleve el bus, de que pase el bus, de los horarios, de que otra persona pueda o no llevarte. Entonces hoy precisamente vamos a hablar de eso, de cómo enfrentar ese miedo, de lo que de alguna manera perdemos si dejamos que nos detenga ese miedo a las calles y a conducir, porque creo que esa es una de las habilidades más retadoras desde mi punto de vista. No es lo mismo aprender otro tipo de habilidades como lo supone aprender a conducir, porque el cuerpo como que te está diciendo todo el tiempo que es un riesgo y que no vas a poder, y pues te frena a todo eso que quieres hacer, y cuando nos atrevemos a dar el primer paso es donde nos damos cuenta que realmente sí podemos.
Entonces, vamos a continuar con el episodio y te invitamos a que respires profundo y nos acompañes porque no solamente se trata de aprender una habilidad, se trata de tomar el control de tu vida, de tu independencia y también una parte de tu libertad interior. Mile, me siento completamente identificada con lo que dijiste anteriormente porque cuando yo llegué recuerdo que uno se siente como muy pequeño y que el mundo le queda como muy grande, todo es nuevo, todo es diferente y eso te hace como tener más miedo a aprender cosas y a defenderte, como lo hacías normalmente. Por ejemplo, para mí en Colombia era ya muy fácil, pero aquí como todo era nuevo, pues era un poco más difícil. Entonces, todo lo que dejé atrás, el trabajo, mis amigos, mi familia, mi identidad, eso como que se fue. Perdí todo eso de alguna manera porque ya aquí como que no era lo mismo. Aquí nadie me conocía, es completamente diferente. Entonces, la primera vez que me senté y decidí, sí o sí tengo que aprender a conducir. Yo en Colombia conducía moto, tengo mi licencia de moto convalidada de hecho de aquí, que más adelante les vamos a abordar también ese tema de cómo lo podemos hacer de manera autónoma para convalidar las personas que nos escuchan que tienen sus carnets y lo quieren hacer. Entonces, yo no tenía miedo como a las calles ni a conducir, pero cuando vine para acá, pues ya hace 3 años yo no cojo un volante y antes de eso ya llevaba 2 años que trabajaba desde mi casa, entonces yo tampoco conducía. Si contamos eso, hace 5 años que yo no conduzco, que yo no cojo un vehículo y me muevo sola. Entonces para mí es como básicamente estás volviendo a aprender a conducir. Entonces, la primera vez que me senté al volante, para mí eso fue un momento que nunca se olvida. Es muy retador, es un momento en el que tu mente te dice por un lado que no puedes, pero por la otra parte te dice, sí, sí vas a poder, sí vas a aprender, si esta persona pudo, tú por qué no vas a poder. Entonces es algo como que te confronta un montón. Yo recuerdo cuando estaba aprendiendo a manejar moto, me caí muchas veces y era como ese miedo ya luego a no caerme, a no hacerme daño, que me frenaba un poco y decía, es que será que no voy a poder, será que no voy a aprender y al final, si no te rindes, terminas aprendiendo. Y eso es lo que me pasa ahora, porque mi intención es sacarme la licencia de coche, entonces cuando decidí ya definitivamente empezar con las clases, es como que se me olvida todo, el cerebro me colapsa, o sea, es un momento en el que yo siento que no tengo control sobre nada. Me sé los pasos porque yo sé cómo conducir, de hecho, las motos que conducía en Colombia eran motos mecánicas de embrague, entonces digamos que no es, yo ya estoy relacionada con eso, sin embargo, para mí es como que estoy aprendiendo algo completamente nuevo, no paso ni siquiera de marcha porque el cerebro me colapsa y es como, no me acuerdo cómo hacerlo. Y así es todo cuando empiezas a hacer algo que te reta, cuando empiezas quizá en un trabajo que no tienes mucha idea o mucha experiencia de lo que estás haciendo, pasa exactamente lo mismo, pero no quiere decir por el hecho de que tengas esa sensación que no vas a poder. Y este episodio siento que también es un poco para mí, para recordarme que aunque haya pasado tanto tiempo y aunque ahora tenga que volver a empezar, sí voy a poder aprender y un día voy a poder tener más independencia y más libertad a la hora de manejarme por la vida. Precioso, me encantó. Yo creo que este episodio va dedicado a las dos también, de cierta forma, porque las dos hemos pasado por ese proceso. Yo también estoy en ese trance de conducir y a mí lo que más me genera como miedo es manejar en autopista. Me genera un miedo atroz que siento que el corazón me acelera a mil. Y la vocecita tengo la vocecita entrenada que me dice, Milena, tú puedes, tú puedes, tú puedes, porque claro, donde me diga otras cosas, yo creo que no. Claro, yo cuando tengo que ir a quinta es una cosa, yo digo, no, voy a salirme del carril. O sea, te imaginas cantidad de cosas que pueda que no vayan a pasar. Por eso hay que tener la mente entrenada con frases positivas, porque si no, no lo controlas. Pero sí, me encantó.
esa partecita, yo creo que las dos estamos identificadas en eso y yo sé que muchas otras personas se pueden sentir identificadas con este episodio por lo mismo y por eso quise proponerle a Kate que sacáramos un episodio hablando sobre el miedo a conducir, pero obviamente ese miedo va mucho más a fondo de otras cosas como la desconfianza de uno mismo, porque también yo pienso que el aprender a conducir hay que hacerlo como paso a paso, así como cuando tú aprendes a manejar bici, con trayectos cortos, con que tengas una persona al lado que te motive, que te hable bien, ¿sí? Como una persona que realmente sepa del tema y que esté capacitada para ello. Yo, por ejemplo, en Colombia hice mis clases de conducir de carro, que fue el consejo que me dio mi hermano, pero fue todo como muy rápido. Claro, yo llegué aquí, yo llevo también un tiempo sin conducir, ya digamos que lo que ha sido el trance de este año, como a mitad del año pasado, he estado cogiendo el coche, pero no ha sido como muy seguido. Entonces yo llevaba también como 2 años sin coger un carro, sin coger una moto. Yo en Colombia manejaba era moto. Y pasó lo mismo. Yo en Colombia, por ejemplo, aprendí prácticamente sola a conducir moto. O sea, yo dije, "Jue madre, ¿cómo me va a quedar a mí grande manejar una moto?" Yo miraba a niños de 12 13 años manejando, Kate. Imagínate. Y yo dije, no, yo miraba a esos niños, yo no me va a quedar grande. Y claro, yo aprendí fue en una moto automática. Y yo dije, no. Yo salí de la casa, me fui para el trabajo y llegué bien. Y así empecé y no bien. Gracias a Dios nunca he tenido ningún accidente, que sí me he caído, pero han sido caídas que, digamos, subiendo la moto porque había una rampa muy alta, pero han sido caídas como leves. Entonces, gracias a Dios y todo eso. Solo que aquí yo pienso que es un poco más complejo por el tema de las señalizaciones. Aquí hay demasiadas señalizaciones, demasiadas. Entonces, tú al principio tienes que estar muy, muy concentrado, demasiado, yo pienso. Por el tema de los cambios también se me dificultaba, pero yo siento que con la práctica tú lo vas haciendo mejor. Y la confianza en ti mismo también siento que es eso. Y es que Sí. no se trata de que obviamente todos pasemos por ese trance y no se trata de que lo hagamos perfecto desde el primer día porque eso no va a ser así. Se trata de ir recuperando como esa confianza, lo que yo les decía, porque yo estuve averiguando, investigando y todo va también de la confianza que tú tengas a ti mismo, de recordar que eso es algo nuevo, estamos saliendo de nuestra zona de confort porque además venimos de un país diferente, ¿sí? Nosotros ya, digamos que en mi ciudad, yo viví años en esa ciudad y obviamente me conocía todos los trayectos y demás, y entonces ahora para mí es todo nuevo, todo, todo nuevo. Entonces eso hay que sumarle puntos también. O sea, es un desafío enorme para todos. Los que emigramos y a conducir en otro país es totalmente diferente. Exacto, y aquí quiero que te detengas un momento y pienses qué pasa si dejamos el miedo que nos detiene y avanzamos y damos ese paso a abrirnos a nuevas posibilidades. Yo creo que perdemos mucho más que unos minutos. Perdemos independencia, perdemos oportunidades, perdemos experiencias nuevas, viajes, esa sensación de libertad, como hablábamos al principio, y nos alejamos de la confianza que podemos tener en nosotras mismas, porque es verdad lo que dice Mile, cuando estás empezando a aprender a conducir, depende mucho de qué tan rápido aprendas o no esa confianza que tengas en tú mismo. Si tú eres una persona que no confía en ti, que tienes tantos miedos y que toda la vida pues te han dicho cosas como que no vales, que no sirves para X o Y cosas o que no puedes aprender, eso dificulta el proceso de que aprendas algo nuevo. En mi caso, por ejemplo, se me ha vuelto un reto enorme y sobre todo porque aquí siento que mis emociones como que se han elevado de cierta manera y he sentido más miedo de lo normal, entonces como que me freno mucho y siento como que se me dificulta mucho más, la verdad, aprender. Sin embargo, eso no va a ser una excusa para no aprenderlo. Entonces, si nos armamos de valor a dar ese primer paso, aunque sea pequeño, vamos a ganar muchísimo. Confianza, resiliencia, autonomía, libertad interior. Cada paso, cada trayecto, cada cosa que hacemos nueva, cada pequeño logro, yo creo que nos recuerda que sí podemos adaptarnos y que podemos construir nuestra seguridad, que podemos avanzar aunque el miedo siga ahí, porque
Creo que definitivamente el miedo nunca se va de nosotros, siempre va a estar ahí. Es simplemente una señal de que algo puede ir mal y eso no significa que tengamos que dejar de intentar cosas nuevas o de aprender. Entonces, mi invitación aquí en este episodio para mí especialmente y para las personas que nos escuchan es, aunque haya miedo, aunque haya dudas, aunque sea un proceso muy retador, ya no solo hablando de el proceso de aprender a conducir, que es una habilidad muy retadora y que a la mayoría nos cuesta mucho. Yo creo que a la mayoría de las personas nos cuesta un montón aprender a conducir cuando no empezamos desde pequeños, como cualquier otra habilidad. Entonces, creo que no debería frenarnos ese miedo, porque al final todos vamos a poder hacerlo. Y lo más bonito es lo que queda después de que aprendes. Esa satisfacción de que aunque te dio miedo, te atreviste, lo intentaste y ver, por ejemplo, el futuro de cuando estás aprendiendo algo nuevo, visualizar cómo va a ser tu vida después de que domines esa habilidad. Eso a mí me ayuda un montón a pensar cómo voy a hacer yo, qué va a ser de mi día a día cuando vaya al trabajo, por ejemplo, y vaya yo sola y vaya conduciendo y lleve a otra persona. Eso es una sensación muy satisfactoria y te supone un logro enorme, no solo para ti, sino también para las personas que te rodean y no porque haya miedo hay que dejar de intentarlo. Sí, Kate, y es por eso que quiero dejarles algunos consejos sencillos y prácticos que pueden ayudarles de cierta forma cuando ustedes están enfrentando ese miedo que les genera el conducir. Y es que todos, literalmente todos, y no solamente hablo de Katy y mí, porque conozco varias personas de mi entorno que han pasado por ese miedo al conducir y llevan tiempo manejando y aún así les genera ese miedo. Entonces es un trance como tal, pero es importante que ese miedo no nos detenga, no nos paralice, no sea un impulso para nosotros seguir. Entonces, lo primero que les diría es empiecen con trayectos cortos, como les mencionaba anteriormente, y es que no necesitan empezar conduciendo largas distancias. Por ejemplo, si ustedes le tienen miedo a conducir, lo pueden hacer un trayecto corto, digamos que un trayecto conocido, que lo vean del día a día, ¿sí? Lugares con menos tráfico que van aumentando poco a poco, pues con el tiempo y ya cuando ustedes vayan cogiendo confianza al carro. Bueno, lo otro también importante, aceptar el miedo. Es importante que no necesitas sentirte completamente seguro para avanzar. El miedo pues muchas veces aparece cuando estamos creciendo o enfrentando algo totalmente nuevo para nosotros y es importante reconocerlo claramente, pero no juzgar o no juzgarte, porque esto hace parte del proceso como tal. Otro consejo que les daría es respirar y usar afirmaciones. Entonces, antes de conducir, tomen un momento para respirar profundo, calmar como tu mente. Eso puede ayudarte demasiado. Entonces, repite frases como que de cierta forma recuerden esa capacidad que tú tienes y que obviamente son momentos que nos hacen sentir vulnerables, pero que necesitamos frases de afirmación positiva que nos motiven a seguir, ¿no? Entonces, por ejemplo, estoy aprendiendo y puedo lograrlo paso a paso, o sea, decirnos cosas que de cierta forma nos impulsen, no nos opaquen ni nos hacen sentir como más inseguros o más débiles en el momento. También lo que decía Kate, celebrar cada logro. Pienso yo que pueda que hayan personas que lo noten insignificante, pero yo pienso que las personas que nos cueste más este proceso es un logro enorme. A veces esperamos grandes resultados, pero lo importante son los pequeños avances. Por ejemplo, el estacionarnos bien, el manejar solos por primera vez, que ya lo he hecho y eso ha sido para mí grande, porque tuve ya la ocasión de coger el coche, cierto trayecto y sola en la ciudad, en una ciudad desconocida. Entonces yo pienso que son avances que uno tiene y son grandes y uno se siente, yo me siento orgullosa de mí misma. Entonces hay que recordar eso, que cada pequeño paso suma y que cada avance no solo te acerca pues a conducir con más seguridad, sino que también nos hacen sentir mucho más independientes. Así es. Entonces recuerda que si estás escuchando esto y sientes miedo al volante, sientes miedo a empezar,
este reto de aprender estabilidad, quiero que recuerdes algo y es que no eres incapaz, no estás sola, no estás solo. Cada pequeño paso que das es un acto de valentía. Cada vez que te atreves, estás reconstruyendo tu confianza, tu independencia y también tu libertad interior. Quiero que pienses en todas esas cosas que has logrado y que has aprendido cuando en un principio pensabas que no ibas a poder. Y si pudiste lograr eso, seguro que también vas a poder aprender a conducir y a manejarte por la vida con más libertad y más independencia. Claro que sí, Kate. Y es que tomar el volante no es solo manejar un auto, es mucho más que conducir de un lugar al otro. Es un símbolo de avanzar, de atreverte a confiar en ti misma y en tu capacidad de aprender, incluso cuando el miedo aparece. Y es que a veces creemos que primero debemos sentirnos completamente seguras para dar ese paso, pero muchas veces la confianza llega mientras avanzamos. Cada vez que te atreves a intentarlo, estás ofreciendo o estás fortaleciendo algo muy importante dentro de ti. Es la seguridad que puedes superar retos y adaptarte a lo nuevo. Hoy puedes dar ese primer paso, aunque sea pequeño, porque cuando decides avanzar poco a poco empiezas a sentirte pues mucho más libre, más independiente y más dueña de tu propia vida. Y para las personas que están escuchando este episodio y están interesadas en convalidar su licencia o aprender cómo hace este proceso, no solo a través de una agencia, sino de manera autónoma, como lo mencionamos al principio, a través de nuestras redes sociales que las vamos a dejar en la descripción de este episodio, nos pueden pedir más información y con todo el amor del mundo se las vamos a compartir. Lastimosamente a través de este episodio no es posible porque se nos haría muy largo y no sería también explicado como si con cada persona lo hacemos individualmente y le ayudamos para que lo pueda hacer. Estamos obviamente a disposición y abiertas a poderles ayudar. No duden en contactarnos si necesitan esa información. Y también te invito a que compartas este mensaje con otra mujer, con otra persona que lo necesite, porque muchas veces sentir que alguien más nos entiende, que alguien más está pasando o pasa por nuestra misma situación o pasó por esa situación, puede ser esa chispa o ese empujón que necesitábamos para poder avanzar. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Como siempre, se despide de ustedes, Kate, y nos escuchamos en un próximo episodio de Voces del Renacer. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo, Kate.